Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas. Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental. Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo, la familia. Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos. En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto y Alejandro Varela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos una vez más a un capítulo, a un espacio, a un fragmento más de su podcast querido, El Aquelarre. Como todas las veces tendría que encontrarme con mi compadre, con el taimado, con el maravilloso, fabuloso, fantástico Dinamita Café, pero la verdad es que debido a las inconsistencias, a los constantes... A los inconvenientes. No, pues es que son inconsistencias porque pues han sido muchas inconsistencias a partir del alta en contagios del virus o una de las variantes del Omicron del COVID. Pues hemos tenido que estar trabajando de manera dispareja, porque en realidad Daniel vive muy lejano. Vive muy lejano. Viven muy lejano. Muy lejano. Y en realidad una de las partes es queremos evitar que nos enfermemos todos de COVID. Entonces, Ivette vive más cercano, entonces una vez más se encuentra aquí apoyándonos, siendo esa voz un poco diferente, un poco más cotorra, no lo sé, de Alejandro, pero esperemos que pronto se encuentre una vez con nosotros. Ivette, bienvenida una vez más a este capítulo de La Aquelarre. Hola, muchas gracias, yo feliz. Pero yo tengo una petición o una duda. Échale. A Alejandro siempre lo presentas con adjetivos. ¿Qué adjetivos me pondrías a mí? Híjole, eso es interesante. Yo creo que diría a la fabulosa, la glamurosa, la intensa Celia Ivette Estrada. Maestra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me gusta. Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente a colaborar con ustedes. Sí, digo, finalmente Daniel se siente en espíritu, Así en es. alma, y se siente ahí en su casa escuchándonos hoy. Pero pronto estará ya aquí Alejandro. Yo estoy diciendo Daniel, ¿verdad? Bueno, pues Sí, es la cierto, costumbre. es que es Daniel. Su nombre Alejandro. artístico es Alejandro, pero aquí entre los cuates es Daniel. Es Daniel, pero es cierto, Alejandro. Entonces, esta vez tenemos un tema bastante interesante, incluso qué bueno que está aquí Ivette con nosotros para ayudarnos a dar una perspectiva diferente, porque ella siempre se encuentra del otro lado del escritorio. Porque en este capítulo número 35 vamos a hablar de una figura que comparte durante mucho tiempo de nuestra vida, en diferentes etapas de nuestra vida, de diferentes maneras, con nosotros. Así que vamos a darle. Vamos. Capítulo número 35. La importancia de la figura de los maestros. Ay, Perry, sí. Ay. Me gusta ese tema porque creo que es bien importante. No se habla como la importancia que tenemos ciertas figuras, vamos ahorita a ver, que podemos estar detrás de la guía, llamémoslo El así, acompañamiento. el acompañamiento, pues De los más jóvenes. de los más jovenzuelos, pero vamos a De ver los que chavos. no necesariamente es solo de los más jóvenes. Además, creo que hablar de los maestros atraviesa dos puntos importantes. Ya me dirás tú si es cierto o A no. ver. Porque una cosa es
cuando estamos de este lado del escritorio, o sea, nuestra vivencia hacia los maestros, pero también creo que de las cosas que no se habla, y yo creo que sí será interesante hablarlo en un segundo capítulo, es cuál es la vivencia también del maestro, de ese lado del escritorio en donde, pues mira, para mí como alumno, siempre va a ser muy sencillo criticar las formas, las maneras, la metodología, la forma en la que expresan sus pensamientos los maestros, pero también yo no conozco la historia de mi maestro, yo no sé por qué hace lo que hace, por qué enseña como enseña, que ese creo yo es como un punto que lo vamos a dejar ahí sobre el tintero, pero por lo menos en este momento en particular vamos a hablar acerca de los maestros. De los maestros, los profesores, los mentores, porque son también... Así es, ahí vamos a englobarlos ahí a todos. Fíjate, yo quisiera empezar con esta pregunta hacia ti, Ivette. ¿Puedes recordar cuál es el maestro que peor, más gordo te cayó en toda tu trayectoria como estudiante? ¿El más gordo? Sí, pues hay que empezar desde lo interesante. Es que yo en general, como siempre he sido muy ñoña, muy aplicada, yo era los favoritos de los maestros. Ah, tú eras la morra de... Claro, pasa a tomar asistencia, viene a mi mente esta película de la escuela del rock, la que está pasándole. Tú eres Summer. Exacto. ¿Cómo le llama? La todóloga. Ajá. Eso soy yo. Esa era yo. Ahorita no lo sé. Me digo, creo que sigo siendo un tanto ñoña y no sé si soy la favorita de mis maestros, pero me gusta pensar que sobresalgo y dicen, mira, Ivette, qué buen estudiante. Pero recuerdo 2 en particular. Okay. De secundaria. Oh. Uno, no me acuerdo de su nombre, pero viene así a mi mente su rostro y ahora que me recuerda mucho. Veo más bien al burrito de Shrek y me recuerda a ese maestro. Muy parecido, los dientes y así. No me acuerdo tampoco en qué año de la secundaria, pero me acuerdo que se había enojado, nos había dejado como mucha tarea. Y mis papás nunca eran de no la hagas, sino, no, te la dejó el maestro, hazla. A tal grado que mi mamá dijo, ¿qué onda con tu maestro, no? O sea, no, si ya no la terminaste, no la terminaste. Y entonces le escribió una nota donde le decía que, bueno, sí, yo tenía la intención y que le parecía correcto si había dejado eso, pero que era gran cantidad para el día siguiente. Y me cayó muy mal porque cuando le di a leer esa carta, se enojó y hizo un comentario enojado y que nos vuelve a castigar y nos deja más tarea. Algo así pasó. Y entonces ya mis compañeras, ¿no? ¿Qué onda? Les leí la carta y me decían, pues es que no está diciendo nada malo, el que está mal es él. Y luego también recuerdo en secundaria, él sí me acuerdo el nombre, no le voy a decir, pero también como se las daba, era mi maestro de español, y se las daba como de siempre sabía todo, ¿no? Y de pronto como que, ahora que lo pienso así en cuanto a inteligencia emocional, también como que le faltaba. Y si ibas un poco en contra de lo que él decía, híjole, bueno, se enojaba e iba muy mal. Y otra, eso sí, era... la prefecta, una religiosa, yo fui a tú fuiste de escuela ahora religiosa. Sabrán a qué libros hay mucho sentido el por qué también soy como soy, los que me conocen de manera más cercana. Fui a una escuela de religiosas. O sea, totalmente. Y, pues, o sea, de uniforme, de no puedes ir de tal forma, no, el cabello pintado, no. O sea, tú ibas en ese tipo de escuela en donde no había pants con zapatos. Efectivamente, okay, no había esas cosas. Y me acuerdo que por ir yo a representar a la escuela en una obra de teatro, no había presentado a un examen. Mi mamá fue a hablar con la maestra de, oiga, dele chance y no sé qué. Y la religiosa se lo tomó a mal y le dice a mi mamá, es que si usted hubiera venido a suplicarme, madre, póngale el 10. Y mi mamá decía, yo no voy a suplicar una calificación que mi hija no se merece. Sí, merece ser reprobada, pero no es posible que fue a representar a la escuela en un concurso y resulta que ahora no le quieren aplicar el examen. Entonces, esa religiosa. Híjole, también me cayó re mal. Y me acuerdo y así. Que chingue su madre. Efectivamente.
Ok. Te lo pregunto a ti, incluso ahorita yo comentaré acerca. Yo tengo uno particularmente. Porque no estoy muy seguro si a veces es más sencillo recordar de el maestro que más gordo te cae o el más significativo. Yo creo que los dos. Se van un poco, Sí. ¿verdad? Por ejemplo, fíjate, a mí me cuesta trabajo pensar en un maestro que me cayera gordo cuando estaba en educación básica. Ajá. El que tengo claro, no voy a decir su nombre. Ok, Sí, está bien, no, está bien. A lo mejor llega. No pasa nada, está soy bien. el Politécnico, entonces, pero Está bien. yo sentía que de verdad tenía algo con... Ese güey ¿En tenía contra algo de contra ti? mí y yo ¿Sí? con ese güey. Sí, la neta, sí. Entonces, además, maestro, creo que me tocó en álgebra. No me acuerdo si... Ya ni siquiera me acuerdo en otra materia. Pero sí, ese güey es hijo de la chingada. La verdad es que sí. A mí me costaba mucho trabajo como el paso del álgebra de secundaria al álgebra de la media superior. Y yo sentía que ese güey era como que de verdad sentía. Y no sé si será verdad o no. Ahora sí que Dios sabrá. ¿Y él? Pero de verdad sentía que le caía mal. De verdad que sí. Ajá, realmente. Incluso cuando me lo llegaba a topar. Yo siento que sí ahí había fricción entre los dos, sí, pero es ese, particularmente es de todos. Esa y una maestra de química. Ok. O sea, es así, ni siquiera me acuerdo de su nombre, o sea, creo que tampoco fue tan trascendente, pero me chingue su madre porque me tuvo que, me reprobó en el extra y perdió mi examen. Ok, oye, pero antes de pasar como a otro punto, ¿cuál dirías tú? Ajá. Porque creo que es importante equilibrar la balanza, la o los maestros que para ti dices, híjole, esto lo recuerdo con mucho cariño porque me enseñaron por X circunstancia. Yo tengo varios. A ver. Yo podría decir, te los voy no voy a entrar en detalles, voy a decir sus nombres a ellos, mira, besote a cada uno de ellos, porque se merecen que haga mención y es más, por eso me acuerdo de sus nombres. El primero fue el maestro que tuve en tercero de primaria, Enrique Páez, todavía me acuerdo. Yo creo que tenía unos apellidos muy sencillos. Con él empecé el gusto por la lectura. En tercero de primaria. Él te dejó, vamos a decir que de ahí surgió tu gusto. Él fue el que empezó con el gusto por la lectura. Por él fue cuando me mandaron por un libro. El primero en mis manos fue De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Yo creo que desde ahí empezó. El segundo fue Jaime, no recuerdo su apellido. Pero Jaime, era de educación física. Pero como íbamos en escuela de tiempo completo, no solo era educación física, era el mentor del grupo. Entonces, al principio me daba miedo y me caía gordo. Después entendí que la forma en la que él era tenía muchos beneficios, ¿no? O sea, realmente llevaba la sabiduría más allá. En la secundaria fue un maestro que tuve en el taller de electricidad. Le tocó jubilarse el año en el que nos dio clase, y nos dio clase por mera circunstancia. Mi maestro sufrió una parálisis y él era el único que daba en tercero. Era también de esos que te da miedo, pero cuando lo vas conociendo, te das cuenta que era bastante interesante recibir clase con él. Maestro de electricidad ya grande, Mancilla se apellidaba, no recuerdo su nombre, pero sí recuerdo su apellido. En la prepa, una maestra que tenía de español, no me acuerdo el nombre de la materia, pero porque ella nos dejaba leer cosas bien interesantes. O sea, realmente con ella entendí que la literatura se abría muchísimas más posibilidades. Ahí fue donde encontré el libro de 1984 de George Orwell. Entonces, ese fue como un camino que seguí. Y en la universidad, yo creo que de los más significativos fueron en su mayoría los de las áreas sociales. Lo que fue, y quién sabe si escuchen ellos, pero en orden de aparición, Sergio Ferias, luego Arturo Villanueva, Liliana, no recuerdo su apellido, perdóneme, Liliana, porque no recuerdo su apellido. Y la maestra de mi último año, Lilia Lezama, esa sí me acuerdo. Yo la odiaba, ella me odiaba, y después entendí que era yo el pendejo que estaba peleándome de manera inadecuada con ella. Ahí está, fáctico. Traté de ser contundente. ¿Tú? ¿Puedo? Mira, Por favor. justo te lo preguntaba porque yo pensaba en los míos. Te podría decir en la primaria, no, en la primaria no. De ahí me voy a ir a la secundaria también. Tenía un maestro de geografía que se llamaba Pío Quinto. Y me acuerdo que el primer día de clases habíamos tenido una clase y a la siguiente nos preguntó lo de la clase anterior. Y así me acuerdo que iba a ver,
pregunta, tal, no puede, pregunta, no sabe, y me acuerdo, me quedó muy como claro, que yo estaba en la primera fila y nadie contestó y cuando llegó a mí, yo sí la supe. Y entonces, pero te daba, o sea, a mí me daba, cuando dije, no, está preguntando, qué horror. Y cuando yo supe, y bueno, yo sí me había repasado, le había dicho, pero tampoco así he estudiado mucho. Creo que a él le tengo mucho cariño porque me enseñó con esa parte que hay que pues repasar, no sabes cuándo te van a preguntar algo, no sabes cuándo lo vas a necesitar, y creo que eso ayudó a que él también, o sea, gracias a eso, yo me diera cuenta que si realmente me gustaba y ponía atención y con el simple hecho, o sea, repasarlo, podía aprender cosas y se me podían quedar. En la prepa fue el maestro Carlos Bencomo, que he de decir que creo que actualmente es director de la editorial del IPN. Luego lo he visto, bueno, cuando no estábamos en pandemia, lo he visto ahí en las ferias del libro del IPN, porque bueno, él también fue como el amor a la literatura. Con él también aprendí que, pues bueno, si me aplico, si estudio, si me digo es el mejor examen que voy a tener y estudio y me aplico, puedo pasarlo con buena calificación, porque el primer periodo, bueno, reprobadero, yo reprobé así. Ahí conociste lo que era reprobar. Sí, y nos dio 2 puntos y dije, ni a madrazos paso, me quedaba con 3. Y de ahí, en la carrera también fueron varios, como me mostraban el amor sobre todo de la psicología, pero un doctor en particular que ya falleció, el doctor Serafín Mercado, porque él, además de este amor a la carrera, creo que la retroalimentación que te daba, aunque estuvieras mal, nunca te hacía sentir que estabas pendejo, sino al contrario, que era valiosa tu participación, te hacía ver el error. Y hoy quiero nombrar en la maestría, es decir, que todos los maestros que he tenido, grandes profesores, pero en particular, Pam, si estás escuchando esto, porque, sí, besote, justamente por eso, porque su estilo es así, me recuerda mucho a este doctor. Cuando nos da las retros, nunca te hace sentir qué mal lo hice, entonces no sirvo para esto. Nosotros tendemos a sentirnos así, pero por nuestros propios asuntos. Y la forma nunca te hace sentir así, sino al contrario. Wow, mira, esto hice bien. Y fíjate, a mí, yo te quise preguntar esto porque quisiera puntualizar que quizás esta parte de cómo se nos quedan tanto los que a lo mejor nos dejaron traumas, ¿no? Nos hicieron ver una forma en la que no era quizás la más linda o la más educada, contrastarla con aquellos que quizás sí te permiten descubrir esas capacidades y potencialidades. Que creo que ahí es donde va a ser la diferencia. Incluso creo que lo hablamos desde los maestros porque son los que nos encontramos precisamente en la escuela. Pero también están los que podríamos llamar un poco más mentores. Estos que no se encuentran expresamente en la parte de la cuestión per se académica. Así es. Sí están ahí, pero no son como formalmente aquellos que se quedan ahí los que podríamos decir que después de que nos dieron clases seguimos teniendo un poco de contacto con ellos, incluso nos cobijan un poco más. Claro, que a mí me gustaría, si tú quisieras entrar como un punto a una definición más clara de qué es esto de la mentoría, de la guía, de un poco del trabajo que hace el maestro. Ok. Según Dunphy y sus colaboradores en 2008, habla de los integrantes un tanto, bueno, del guía o del profesor, ¿no? Es el proceso por el cual un guía con más experiencia, esa es la primera parte. El mentor, el guía, el profesor tiene que tener más experiencia. Va a entablar una relación con alguien con menor experiencia. Ok. Puede ser de las mismas edades, de diferentes edades, pero esa es una parte importante y en donde ambos quieran estar en esa relación, ¿no? El mentor o el guía se preocupa por el que quiere aprender
por el que tiene menos experiencia y apoya el crecimiento, ya sea personal, ya sea escolar, ¿no? Ya sea en diferentes áreas de la vida. En muchos de los ámbitos de la vida de la persona. Así es. Fíjate, ahí yo sí te podría decir que el mentor que se me viene más específica a la mente, pues es Jorge. Jorge sí, Esteves, claro, sí. Ha sido mentor de muchos de nosotros y de muchos invitados, o sea, que ustedes han escuchado aquí, claro. O sea, realmente de él sí incluso concibo más un poco esta parte de la manera en la que me ha ido guiando y diciendo, fíjate ahí, pícale allá. Uh-huh. Y también, pues porque no puede ser siempre, el mentor también piensa que no puede ser siempre tan lindo. Creo que el mentor sí se puede dar la posibilidad de un regaño cuando de verdad sea necesario. Fíjate que ahí sí coincido, pero como por otro lado... ¿Sientes que no? Difiero. ¿Sabes por qué? A ver. Porque yo durante estos años de ser profesora, yo he pasado por diferentes fases y etapas, ¿no? Fíjate, ese es un buen punto. O sea, realmente cómo un maestro o un mentor, un guía, llega a ser guía. ¿Cuáles son todas, fíjate tú, desde tu experiencia empírica, cuáles han sido todas estas etapas? Creo que la primera, yo no me veía como mentora, sino era o sea, sí era profesora, pero el de mi tarea es transmitirles conocimientos, ¿no? Ellos tienen que aprender esto. Aquí está su cajita feliz, tengan. Y parte también de mi proceso era que, como no estaba quizás muy distante con la edad de mis alumnos, creo que ahí sí tiene que ver una cuestión de edad por mi parte. Yo quería caerles bien. Si era como, quiero caerles bien. Yo veía a otros maestros que tienen, ya sabes, sus séquitos de alumnos, van por la escuela y ahí van con sus séquitos. Yo les digo, casi como para que cárgame esto, tú me cargas el café, ¿no? Entonces yo decía, wow, yo quiero que me sigan, ¿no? Así los alumnos. Híjole, ¿querías ser una maestra rockstar? Sí, efectivamente. Luego pasó que conocí a otro profesor, una materia en particular, y que entonces me encantó su estilo. Que vamos a decirle que es como más oscuro, no es tan amable, porque además yo que al querer caer bien, yo era muy barco. No, no puedo creerlo. Le puedo entregar. Dios. Ay, maestra, se me olvidó la tarea, se le puede entregar. Dice, bueno, a ver si entrégamela después, ¿no? La traspapelaba, yo no sé qué. Y luego, cuando era el registro de calificaciones, maestra, es que sí se la entregué. Yo no tenía claridad, entonces sí se la registraba. Seguramente algunos que sí la entregaban en tiempo y forma, terminé no contándoles alguna y viceversa. He de confesarme, me avergüenza, pero así. Y entonces después cuando conozco a este otro profesor, veo que su estilo es otro y que como que los alumnos se cuadraban más con él, ¿no? Y aprendían y les gustaba. Y entonces creo que yo intenté más ese estilo y ahí, bueno, viene un choque con muchos alumnos que los tuve en otros que eran de, maestra, ¿qué le pasó? ¿Por qué me das? Fíjate. Rosa, se viene al lado oscuro. Lo voy a poner desde esta parte porque hace poquito vi Harry Potter 2. O sea, tú, y para aquellos que son fans, ¿no? Lo van a identificar. O sea, pasaste de ser la maestra Gilderoy Lockhart a ser la maestra Severus Snape. Exacto. Pero hoy en día te puedo decir que a lo largo de esos años, yo ya también más grande, tomando yo mi propio estilo, creo que sí pongo reglas, límites, si las sigo, si es de, no, a tal hora ya no se entregó la tarea, no se entregó, pero mi forma ha cambiado. O sea, trato de ser muy empática con los alumnos, trato de tratarlos, bueno, no trato, sí creo que lo logro de manera respetuosa, abierta, o sea, no desde, esto es lo que digo y ya, sino abierta a entender qué pasa, cómo podríamos, por ejemplo, que si no entregaron una práctica, ¿qué pasó? ¿No? Y de ahí quizás darle cierta retroalimentación que les ayude, ¿no? No regalándoles calificaciones. O sea, ya creo que encontré el equilibrio. Y en particular, creo, ahora que ayer he de decir que no, quizás tengo mi séquito, pero sí varios alumnos de pronto me dicen, es que yo quiero estar en su clase, maestra. Me encantan sus clases, ¿no? Y ese es la un forma, highlight. claro. Y entonces, cuando dices que el mentor sí tiene como
de pronto el derecho de regañar. Creo que es más el estilo. Pensemos en un estilo que tú y yo sabemos, ¿no? De quién, el de pronto, ay, no mames, ¿no? Qué pendejo, ¿por qué haces eso? Que quizás a ti y a mí no sirve, pero no a todos les va a servir esa forma. Habrá a lo mejor otras personas que esa forma, en lugar de que les ayude a contactar y a desarrollar sus capacidades y habilidades, al contrario, los intimide, los haga sentir que no lo hacen bien. Entonces yo creo que tanto como profesores, mentores, guías, sí no es sacrificar nuestro estilo, sí, el que tengas un estilo muy claro, muy auténtico, pero sí es importante conocer a quién tenemos enfrente para saber cuál es la forma en la que en ese momento puedes hacer que por lo menos vayan descubriendo de, mira, cuento con estas capacidades, porque he de decirte que de pronto ahora hemos visto, ¿no? Muchos maestros que la forma en la que aprendían antes, tú podías explicar, la práctica la entendían muy bien. Sí. Y ahora hay como muchas dudas, y yo he escuchado muchos maestros que dicen, es que no es posible, ya sus capacidades están disminuidas, ¿no? Que esto y lo otro. Pero, ¿y por qué no decir? Son capacidades distintas. A lo mejor a mí me parece, pero es distinto. ¿Y por qué ellos tienen que acoplarse a fuerza a esa forma? Porque yo no me abro a decir, ahora cómo aprenden, cómo yo puedo ponerles esas herramientas, de qué forma que les hagan más sentido a ellos, para que entonces podamos cumplir el objetivo, que una es establecer conexiones sociales positivas, o sea, la relación tiene que ser positiva, ambos sentirnos a gusto, ¿no? Claro que va a haber, no estoy de acuerdo, pero por lo menos que haya este respeto y construir pues las competencias que requerimos o pensamos, ¿no? O que vemos que necesitan y que el otro también quiere. Fíjate, yo sí, ahí sí otra vez volveríamos entonces a diferir, no. Yo soy hachazo. Así. Yo soy muy bruto a tabla. Aquí no se regaña ni se pega, pero si se pregunta no sabe, tabla. Fíjate que sí, porque en realidad de los maestros que al final del día aprendí, realmente tengo conciencia clara de que me transformaron, fueron aquellos que en principio marcaron un tallón que al principio era como de pero realmente para mí esa siempre ha sido como la función. Pero lo entiendo. Okay. Soy yo, o sea, es parte también de. Es que más bien creo que el trasfondo es el mismo, solo es que la forma es la distinta, porque por ejemplo, ahora en las clases en línea, si algo de verdad son cansadas, ¿no? Uno de pronto se desquicia. Por ejemplo, yo por eso me he negado. Mucha retroalimentación de muchos alumnos ha sido el de, entendemos que nos ponen estos límites, que sí o sea, sí ha habido discusiones en clases con los alumnos de que quieren que sea de una forma y nosotros no nos movemos de ese punto, pero la manera en que lo hacemos, sí al final terminan diciendo, entendemos y sabemos que es formativo, o sea, sí, al inicio no me gustó, ¿no? Las odiamos, pero ahora sabemos, entendemos. Entonces, sí creo que ahí hay un punto importante, el que habría que preguntarnos, quienes nos dedicamos a esto desde mi punto de vista, ¿cuál es nuestra tarea como guías, como profesores? Y 2, ¿qué quiero lograr en el otro? Y cuestionarme y estar abierto a cómo o qué le puede servir al otro. Mi estilo yo sé que no le sirve a todos, pero le sirve a algunos. Tu estilo también va a haber, o sea, va a haber para todo. Entonces, eso a mí, o sea, sé que nos estamos es la riqueza. Pero esa es la riqueza de que hay. ¿Cuál maestra dijiste? ¿Esta Lilia? Ajá, no, la de Harry Potter. ¿El Gilderoy? Ajá, y que va a haber y va a haber Severus. ¿Cómo es que? Bueno, yo no soy tan fan, pero pues el Gilderoy es un barcazo y el Severus es así. Y que a alguien le va a servir el barcazo y a alguien le va a servir el rajatabla y está bien, solo hay que, aquí lo importante es encontrar como ese mentor, que por ejemplo... Que también tendría que ser, si lo volteamos del otro lado, yo todavía no estoy per se como en la parte de la enseñanza, no he dado clases como tal, pero es también como el entender yo como
como pupilo, Ujú. realmente si lo que el que está enfrente de mí puedo realmente obtener algo. O sea, si de verdad Sí, lo también, quiero, claro. si estoy dispuesto, si me abro también a la Claro. experiencia. Creo que es una cuestión de ambas partes. Sí, Porque si yo me cierro completamente, que a lo mejor, no, chingue su madre el maestro de la prepa, pero también pienso que si yo me hubiera encontrado a lo mejor con que estaba más abierto a entender una dinámica diferente en el aprendizaje de matemáticas más avanzadas, tal vez a él lo vería de manera diferente. sí, por Tal supuesto. vez incluso me hubiera despertado más la idea de dedicarme a algo a las ciencias físico-matemáticas en lugar de la cuestión de la salud o de las ciencias sociales, Ujú. que también tiene que ver mucho con mi personalidad, la forma en la que aprendo, la manera en la que mis habilidades están Claro. también más dadas, ¿verdad? Porque en realidad yo sí puedo, o sea, sí tengo conciencia de que aprendo conceptos más abstractos, o sea, que están dados como pues en la parte de la psicología, la filosofía, pero los más así puros y duros, no, yo no, o sea, aquí fíjate, a ti te gusta mucho la parte de la investigación cuantitativa. Sí, a mí me gusta la investigación en general. Y a mí no me gusta casi la investigación en general, y si me gustaba más, a mí me era más llamativa la cualitativa. Ujú, Yo aprendo más a través de las historias. ujú. Tú eres más aprender a través de un material como más Tangible, tangible, medible, sí. Y fíjate, aquí quiero resaltar, sí, tienes toda la razón, implica que es una experiencia, o sea, tener un mentor, que la persona quiera contar con ese mentor. Oh, Que por cachetadón, eso... Pa' todos ahí. Sí, ¿Para ti sí, también? Pues sí, Manix, o sea, porque, sí, no, por supuesto. porque... O sea, si lo pienso así, obviamente hubo maestros que eran como de... Claro, porque ese es el caso, el tener la vocación, o sea, del lado de profesor, el que de verdad tengas un interés genuino, pienso yo, porque por las generaciones que vienen. Hay muchos maestros que eligen ser maestros solo por el trabajo. Yo desde chiquita siempre quise ser maestra. Tú Siempre, eras sí. de las que Yo sentabas sus estudié, muñequitos y les daba mis clase. peluches, y cuando estudiaba tenía mi pizarrón y el apunte y regañaba y que el acá y que el 10 y sí, Ok. así a mí, yo sí tengo esa vocación. La otra es que la persona también lo quiera. Pero ¿sabes aquí cuál es un tanto el problema? A ver. Que como en la educación estamos más porque tenemos que estudiar, ¿no? Los papás nos meten a la escuela Que y creo seguimos... que nunca nos o es muy difícil el abrir esta posibilidad de Ujú. ¿para qué? Exacto, Desarrollar el gusto por el exacto. aprendizaje. Y entonces ahí es más forzoso, ¿sabes? O sea, no es que el niñito, ¿no? Diga, sí, yo quiero a ese maestro, ¿no? En la universidad quizás dices, bueno, tienes, entonces Un poco más, quizás, ¿no? sí. Pues cuando sabes, ¿no? De ciertos maestros. Yo me acuerdo en la UNAM, yo no recuerdo, o sea, no tenía como mucha claridad de muchos maestros. Y yo tal cual no los escogí un rato, me los ponían por el grupo Krillboy del que yo fui parte, pero esa es una, sin embargo, sí me gustaría poner énfasis en que en algún momento de la vida yo creo que todos buscamos ese mentor, de alguna forma u otra, un familiar, un amigo, porque también puede ser, bueno, entre iguales, ¿no? Sino que el otro tenga una mayor experiencia que yo, aunque seamos iguales, y que a mí me lleva a hacerme la pregunta si será algo como natural del propio desarrollo, o que los papás que se supone que tienen que ser guías, la forma o de pronto no lo son. Muchos buscamos de pronto esas figuras y no quiero dejar pasar que también pues los psicólogos, en particular los que nos dedicamos en la clínica, de alguna forma nos volvemos mentores. Yo creo que es algo que tiene un poco que ver con todo. Ya ves que creo que se le llama la metáfora del viajero, ¿no? La parte donde sale el aldeanito de su pueblo para ir en busca de una aventura y se transforma en ese viaje y que al final del día está dado en estas historias épicas. Harry Potter, El Señor de los Anillos, el Star Hobbit, Wars, que me encanta. las del Hobbit,
o sea, al final del día, incluso creo que a otras que a lo mejor no son como, o no parecieran tan palpables, Rick y Morty tiene un poco de ese estilo, aunque es el un poco más mentor salvaje. es El mentor extraño. es un hijo de su puta madre, ¿no? Que Pero, hace ajá. que mate a otros Mortys. Sí. Está O sea, eso es maravilloso. un mentor como un poco más salvaje, pero digo, no sé, Volver al Futuro también tiene un poco Ujú. que ver con eso. O sea, creo que sí, creo que es parte de nosotros de repente buscar una visión diferente que no necesariamente sea la que aprendimos en casa, que sea Ujú. diferente a la que aprendimos en casa y que incluso tal vez de la que no logramos obtener en casa. Ujú. O sea, porque ese es tema también para otro lado, pero pues a veces es difícil que nuestros intereses particulares como hijos empaten con los intereses particulares de nuestros padres. Claro, y sí, yo creo que sí, esta parte del mentor, cuando lo buscamos, quizás o con quien empatamos, con quien hacemos clic, con quien vemos que tenemos formas de ver la vida Pensamientos similares, ¿no? similares. Aunque no necesariamente, creo que la clave está en estar abierto a la experiencia del otro, a conocer al otro. Yo, por ejemplo, Y lo que dijiste, o sea, eso me pareció fundamental antes de que Ujú. termines ese puntacho, el que yo esté dispuesto a Claro. aprender de ahí. Claro. De esa agua he de beber. Sí, que esté dispuesto a esta relación y un poco al de estar abierto a ver qué tiene el otro que me pueda impactar, pero también como mentores aprendemos de las personas con las que estamos. Yo podría no estar de acuerdo con mucha de la forma de pensar de los jóvenes ahorita, pero a mí me encanta relacionarme con ellos porque me permiten conocer ahora qué pasa. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué valores son? ¿Qué hay de nuevo? Y la verdad es que yo he de decir con muchos pacientes adolescentes me han permitido ver o conocer muchos temas desde su punto de vista y como tú dices, de pronto me llegan cachetadones, ¿no? Sí. Un ejemplo que les quisiera compartir es este diálogo, ¿no? Que dicen, no, es que ahora no aguanta nada de todo, dicen y se quejan. La generación mazapana que están chingando. Sí, pero que yo me pregunto, ¿y habrá algo positivo de eso? ¿Y si es al revés? Y si al contrario, más bien ellos han tenido el valor de decir, esto no me gusta, ¿por qué lo voy a aguantar? Porque en general a los más grandes nos enseñan, no, autoridad no importa nada, cállese, ¿no? Creo que ahí se resumiría en esta escena de los Simpson, donde entra el abuelo Simpson a la Brown y les dice, ¿a dónde van? Sí. Vamos a rockear, viejo. Dice, es que tú no entiendes nuestra onda y que no estoy seguro si así iba. Dice, yo antes estaba en onda, solo que mi onda pasó de onda y la onda de onda no es mi onda. Exacto. Creo que eso es algo que nos ayuda también a reinventarnos. Claro, que no quiere decir que voy a decir, sí, entonces cambiemos todo, no, pero sí me permite quizás Comprender abrir el mundo diálogo, comprender el mundo desde esos ojos más y de jóvenes. por qué se hace lo que se hace, por qué se dice lo que se dice hoy en día, ¿no? Y eso, Ok. la verdad es que a mí me parece como muy, muy bonito. Perfecto. Pues fíjate qué tema tan interesante. Creo que este es apenas el primer punto. Se abre muchísimo más la parte desde la experiencia solo del maestro, desde la experiencia solo de los alumnos, desde la forma del aprendizaje, que es lo que identifico yo como que aprendo más que de unos que de otros. Y tú tienes ahí esa visión, porque ¿cuántos años llevas ya siendo maestra? Pues son 8 años. 8 años dando Sí, clases. ya se dice, bueno, yo Dicen- creo que son bastantes a comparación de otros Pero mira, colegas, bueno, mucho, son pero casi 10 años. sí, pero la verdad es que sí puedo ver hoy en día el crecimiento de mí como profesora y he de decir que mucho de eso ha sido gracias a yo estar con un mentor como Jorge, tal cual, que con él yo trabajé, lo puse mucho sobre la mesa, ¿no? Pero también he de decir que gracias a esos jóvenes que de alguna forma, a lo mejor porque no había otra opción, ¿no? Y otras eligiendo de, mira, esta maestra va a estar ahí, la maestra Ivette va a estar ahí, que también gracias a ellos he podido crecer lo que veo. Eres lo que hoy eres. Efectivamente. Perfecto. Pues excelente, ha sido un tema muy interesante. Muchas gracias, Ivette, por estar aquí ayudándonos en esta parte. Y pues nada, otra vez
Yo me voy a aventar a decir las Las redes, porque yo no me las sé. ¿no? Recuerden buscarnos como El Aquelarre Podcast en Facebook, dándole me gusta, en Instagram, dándole seguir, y en YouTube, dándole like, compartir y activar la campanita. Sí, compartan, Sí. que nos escuche, porque la verdad es que son temas bien interesantes y con personas muy preparadas. No es porque yo esté aquí, sino lo digo por todos Así los es. invitados. Es correcto, por todo el trabajo que hacemos detrás de. Y un agradecimiento también importante. Sí, cierto, ya me estoy adelantando. Recuerden encontrarnos también en sus plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas las plataformas que de repente terminen en podcast, ahí les vamos llenando poco a poco. También un agradecimiento a nuestro maestro, al maestro diseñador, al maestro Paquito. A la Paca Ibarra. A Paquito Ibarra, se la mamó fue ella, yo no. ¿No podía? Perdóname, Ya lo dijiste. Paquito. Al maestro, al maravilloso, al mago detrás del desarrollo gráfico y que logra implantar nuestras ideas dementes en imágenes para la comprensión de todo el mundo. Te quiero, Paquito, no te enojes. Ivette, ¿cierras tú, cierro yo? Como tú digas. Pues cierras tú con mi entonces. melodiosa voz. Por favor. Perfecto. El maestro deja una huella para la eternidad. Nunca puede saber cuándo se detiene su influencia. Henry Adams. Ahí lo tienen, queridos podcast escuchas. Sigan escuchándonos, síganos compartiéndonos. Cuídense mucho, estamos en la alta de contagios para los que nos escuchan en el presente, para los que nos escucharán en el futuro. En estas épocas estábamos en México, por lo menos, en la cuarta ola. Así que recuerden, justo en punto de la medianoche, capítulo los martes. Cuídense mucho, hasta la próxima. Adiós.